Llegaron a la cárcel y dijeron, no hace falta que ustedes le traigan más comida a este señor porque lo acabamos de matar. Entonces a mi madre se le cruzaron los cables y desde entonces ella dijo, bueno, aquí están los malos y yo tengo que luchar. Y además los buenos, según según esa distinción que había hecho, digamos, fatalmente, resulta que eran los enemigos de su propia familia. Claro. Bueno, en fin, esta es una historia que no viene al caso. Es una historia, yo creo que viene al caso porque también dice bastante de lo que es España. Es decir, mi tío, el que era subsecretario en Defensa, salvó a mi madre porque se le descubrió que ella hacía trabajos de quinta columnista. Quinta columnista eran los que pasaban información en las cárceles y tal a los facciosos. Y los milicianos, bueno, mandaron un grupo de milicianos para detenerla y seguramente lo iban a pasar por las armas, pero de una manera en el acto. Cuando se enteró mi tío, pues mandó un grupo de militares para que le detuvieran y efectivamente, in extremis, pudo parar esto. La encerró en su casa mientras duró la guerra y después, cuando a mi tío, que le condenaron a muerte, los correligionarios de mi madre intervino para que se le salvara. Claro. Y efectivamente se le salvó. Fue represaliado, no pudo ejercer su profesión de por vida y fue un hombre muy desgraciado en esa especie de ostracismo al que le condenaron, pero en fin, eso es un poco el asunto. Entonces, bueno, en esa encrucijada, es decir, en esa especie como de embudo, mis padres se encuentran en Valencia, se enamoran, se casan y yo soy el último hijo, nazco tardíamente y, bueno, mi padre y yo nos llevamos una diferencia de edad considerable y mi madre todavía hoy tiene 93 años, si calculan que yo tengo 60 y ella tiene 93, pues la diferencia también de edad es grande, ¿no? Bueno, no sé si contesto, es que no sé, porque me he ido por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, y no sé si he contestado a tu pregunta. Pero... Bueno, no la contestaste, pero la idea es, entraste a la universidad... Bueno, perdón, sí. Entré en la universidad, entré en el colegio alemán en Valencia, porque mi padre, aunque era un señor de derechas, era un monárquico liberal de derechas. Él, que se había educado en un colegio religioso, el colegio de los Escolapios, dijo, ninguno de mis hijos va a tener educación religiosa. Yo quiero que mis hijos tengan educación laica. Entonces, en Valencia solo teníamos dos opciones, en mi ciudad natal, o ir a la Alianza Francesa o ir al colegio alemán. British Council, todo eso, por supuesto, no existía. Después vino más tarde el colegio americano, que estaba auspiciado por el propio consulado norteamericano y tal. Pero mi padre, ante esa opción, dijo, bueno, que empiecen por lo más difícil, al colegio alemán. Que además, él, que era un hombre que bastante con don de lenguas, porque mi padre hablaba varias lenguas, yo creo que con bastante solvencia, había fracasado en el alemán. El alemán nunca pudo con el alemán. Y dijo, bueno, pues que empiece por lo más difícil. Y bueno, yo la verdad es que le agradezco ese reto, porque a mí me sirvió de muy mucho mi formación alemana. Yo creo que parte de mi carácter está conformado también por ellos y también les debo, digamos, la adquisición de una cultura para mí maravillosa, porque es no solo por vía de la literatura, sino también, yo creo que el alemán indefectiblemente ha sido la lengua de la filosofía y quien se precie de filósofo o quiera estudiar filosofía, a mí me parece muy extraño que el alemán por lo menos no lo conozcan, digamos, un poco, ¿no? Para poderse mover, porque si no, se me hace, a mí francamente creo que me hubiera resultado muy difícil. Muy difícil, o sea, claro. A mí me ayudó mucho, ¿no? Tener esa formación alemana. Y ahora yo creo que sí contestaste. Ahora contestaste, vamos a avanzar entonces. Ustedes vayan anotando en todo caso. Y lo que me queda entonces por preguntarte, antes de pasar directamente a la cuestión de la editorial, es de qué manera esos estudios alemanes que estabas haciendo tuvieron alguna relación después con tu trabajo como editor o te condicionaron a una visión determinada de las cosas. Bueno, me condicionaron hasta tal punto que la editorial en los primeros
o sea, me condicionaron, digamos, de un modo en positivo, aunque el resultado pudiera ser inmediatamente negativo, o los efectos del resultado. Es decir, yo, como tenía una formación bastante sólida, además yo venía de formación alemana, por ejemplo, una cosa que muchas veces les llamaba la atención a muchos de mis interlocutores en los momentos iniciales es que nosotros habíamos iniciado traduciendo mucho más, por ejemplo, a autores franceses que a autores alemanes. Claro. Pero esto se vio a dos cosas. Es decir, cuando nosotros comenzamos éramos tan jóvenes que absolutamente, bueno, casi nadie, y después se explicará por qué ese casi, no confiaba en nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los objetivos de la editorial, es decir, nace la editorial en la universidad, siendo todavía universitarios, ya te digo, yo consigo los permisos editoriales cuando tengo 19, 20 años, fuimos muy precoces. Nuestro objetivo era la recuperación de la memoria del exilio republicano español. Ese era nuestro objetivo principal. Yo creo que nosotros teníamos una deuda y mi generación tenía una deuda con toda esta gente y editorialmente, aunque ya se habían hecho algunos intentos y ya se estaba publicando, no con regularidad, pero sí estaban recuperando algunos de nuestros autores, a mi juicio todo era todavía insuficiente. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando exactamente del año 74-76. ¿La deuda sigue existiendo? Yo te diría... No por parte de usted. No, sigue existiendo, pero yo te diría que, o sea, esa deuda la vamos a tener, va a durar mucho. Porque es una deuda que va más allá del reconocimiento de la posible publicación o desvelamiento, comprendes, de toda una labor maravillosamente hecha, que yo creo que además fue una labor que germinó en América. Es decir, América fue la acogedora de nuestros exiliados. Es decir, tanto México como la Argentina. Colombia fue un país que fue más cicatero con los exiliados españoles, por lo que se ve debido a un presidente en aquel momento que no era muy afecto a la razón, porque no se puede hablar nada más que de la razón republicana, y no aceptó, pero en fin, fijaos la cantidad de gente, aparte, por cierto, colegas míos, ¿no? Losada, mucha gente que Arturo Cuadrado, que instaló sus editoriales en la Argentina y no digamos en México. El Fondo Cultura Económica es evidente que no lo crean españoles, porque eso es una creación puramente mexicana, pero desde luego se retroalimenta de muchos de los grandes intelectuales españoles que llegan a México, desde los hermanos Xirao, sobre todo Joaquín, Eugenio Imaz, Tomás Segovia. Y bueno, y después ya, claro, la segunda generación del exilio, que es Tomás Segovia, Enrique de Rivas, Juan Pascual Buxó, etcétera, 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 ¿no? La deuda, ya te digo, la deuda está, pero estamos ya más o menos empezando a cumplirla, ¿no? Y a corresponderles en la medida, comprendes, que yo creo que les pertenece. Pero estabas comentando, disculpa que te interrumpa, y para seguir con el hilo, porque yo sé una parte de la historia que ya me la contaste, entonces hacemos que es espontáneo. Tú juegas con trampa. No, justamente, vos me habías hablado de una serie de problemas y habías empezado a decirlo que tenían, en el sentido que no los conocía nadie, y ustedes de pronto estaban pidiendo esos textos. Claro, por ejemplo, mira, todos nos atendieron con muchísimo cariño, desde María Zambrano hasta Julio Caro Baroja. Estoy hablando de una escala más o menos generacional, pero todos nos decían, pero cuando tengan ustedes un catálogo, si ustedes tuvieran un catálogo, entonces con muchísimo gusto, cuando veamos lo que ustedes, la deriva que van a tener ustedes y tengan ya un catálogo mínimamente establecido, pues sí, claro, con muchísimo. Y entonces nosotros le decíamos, pero señores, si ustedes no nos dan un libro, ¿cómo vamos a hacer un catálogo? Es una contradicción en sus términos. Si no hay confianza, entonces, salvo un intelectual que, por cierto, estaba exiliado aquí, un gran poeta, Juan Larrea,
que estaba exiliado en Córdoba, Argentina, y que él fue un hombre que tuvo una pasión vallejiana, montó el Aula Vallejo, que, como sabéis, y aparte hubo una revista que nació en el departamento de literatura de esa universidad y que aparte, bueno, creció gracias al empeño y a la pasión de este viejo vasco exiliado republicano. El único que desde el principio dijo: tomen ustedes. Y nos dio un libro precioso que se llamaba El amor de Vallejo y que publicamos, y después publicamos también la primera edición que se hizo del Epistolario General de Vallejo, gracias a, aunque no fue la REA, bueno, la REA intervino en la edición, hizo de editor en un momento determinado de esta primera acercamiento al Epistolario General de Vallejo, aunque el editor fue al final José Manuel Castañón, que fue otro exiliado español, pero a la inversa. Este perteneció, porque esto lo digo también porque creo que habla bastante de la idiosincrasia del español, ¿no? Este fue uno de los vencedores, aparte de un joven que se entrega a la causa franquista porque tiene que acabar con el terror rojo, etcétera, etcétera, y cuando ve en qué deriva todo, se le cruzan los cables y entonces se autoexilia y se viene a vivir con los exiliados españoles acá, como una muestra de entrega y de reconocimiento. Y hace incluso su obra acá, fundamentalmente él, donde radicó fue en Venezuela, donde escribió y publicó buena parte de su obra. Era un viejo asturiano, muy amigo también de la casa y tal. Esto te lo contaba por lo de Vallejo. Claro, y aparte también por cómo empezaron. Ahora, ¿ustedes empezaron publicando textos en castellano o también en paralelo estaban empezando ya con traducciones? No, nosotros empezamos, mira, el primer libro es aparte es una historia muy, muy graciosa, pero que no viene a cuento, y el primer libro fue un libro en castellano, pero el segundo, tercero, cuarto, quinto libro fueron traducciones ya, y fueron traducciones por la razón que os dije. Es decir, al nosotros encontrarnos con la editorial, con un proyecto determinado, pero que no podía concretarse por la desconfianza ambiente, entonces tuvimos que llamar a la puerta de nuestros colegas extranjeros y, en concreto, los franceses, y esto siempre lo digo en honor a los franceses, desde el principio, pero estoy hablando de editoriales como Gallimard o Minuit, en fin, editoriales importantes, confiaron en nuestro proyecto. Nosotros, aparte, mandamos una especie como de pequeño manifiesto que se publicó además en la revista Substance en París, donde hablábamos de cuáles queríamos que fueran más o menos las líneas. Era un momento también de manifiestos y todo esto, ¿no? Era un poco ingenuo, pero más o menos era demostrativo de cuáles eran nuestras intenciones intelectuales con la creación de esta plataforma cultural, porque, claro, las editoriales, antes que nada, tienen que ser proyectos culturales. Si no están soportadas por un proyecto, pues, en fin, se convierten, como se han convertido muchas, en cajones desastre, que van ahí incorporándose cosas, a veces con criterio, otras sin criterio, unas con mejor o peor criterio, ¿no? Y esa fue la razón por la que empezamos nosotros con los franceses, porque ellos nos facilitaron absolutamente todo. Además, debo deciros que no estamos empezando con autores así de tercero o cuarto rango, estamos empezando con autores como Deleuze. Y desde el principio hicieron dación de su confianza. Bueno, ahora hay una cosa ahí que... Cosa que les agradeceré infinitamente, porque si no, no hubiera sido editor. Si no llegan a ese éxito de los franceses, yo no soy editor. Y decíamos una cosa, el hecho de que una editorial española, surgida, por lo que decís vos, prácticamente en vísperas de la muerte de Franco, pero con todavía un paso importante de transición hasta llegar a una España más contemporánea, para decirlo de alguna forma. ¿Qué pasó cuando salieron con Deleuze a la calle? ¿Cuál fue la reacción que hubo entre el público español? Bueno, si te refieres a la reacción, es decir, desde el punto de vista de la venta o de la recepción crítica. Ambas. La recepción crítica fue excelente.
Y la venta, te diría que para los datos de venta actuales, bueno, meteórico. Porque nosotros hacíamos tiradas de 3.000 a 5.000 ejemplares, que ahora sería esto, comprendes, como inimaginable, y menos de un autor. En aquel momento Deleuze ya era un autor con mucho prestigio internacional, no tanto en el ámbito de lengua española, porque era un autor que todavía sí se había publicado, por cierto, una traducción infame, el Antiedipo, la de Barral, infame, eso era una cosa que es que no había por donde. Claro, la gente decía, es que no entiendo. Ya, claro, usted no entiende, Deleuze tampoco es un autor, digamos, de fácil acceso, pero tampoco tan difícil. Es decir, pero ustedes no entienden porque es que esto es un galimatías absoluto. ¿Cómo van a entender? Y es lo que ha ocurrido. Nosotros, por ejemplo, inauguramos la colección de clásicos en nuestra editorial porque nos damos cuenta que los clásicos, o sea, en un doble juego. Primero, para publicar libros que habían sido maltratados desde el español, de la literatura universal. Y por otro lado, editar aquellos libros que nadie había reparado en ellos y que pertenecían a la más alta cultura europea y que nadie había, porque claro, también, si os fijáis, las tendencias editoriales siguen muchas veces modas. Claro. Entonces, por ejemplo, Joseph Conrad, yo fui, precisamente se inauguró con una traducción de Lord Jim esta colección. ¿Por qué? Nosotros manejamos 12 traducciones, creo recordar, del Lord Jim de Conrad en español, alguna de ellas argentina. ¿A cuál? Peor. O sea, cualquier persona mínimamente sensata, y que, pero sensata, es decir, no vamos a hablar con un nivel intelectual superior, sino una persona sensata se da cuenta que habían destrozado ese autor. Y eso fue lo que nosotros nos movió a hacer una traducción, digamos, decente. Y efectivamente creo que fue una traducción muy decente porque, bueno, es un libro que se vende y se reedita y se reedita y se reedita, porque nosotros también eso es otra cosa, ¿no? Cuando se habla de colecciones de clásicos, muchas veces, si os fijáis, se están desempolvando traducciones de los años 40, del año 25 incluso, y esto a mí me parece un error garrafal. Y además no solo me parece un error garrafal, sino me parece un fraude. Porque como todos vosotros sabéis, nuestra lengua, la sensibilidad de nuestra lengua cambia cada 25 años. Entonces yo creo que si fuéramos realmente un pueblo o una, digamos, cultura suficientemente culta, tendríamos que revisitar cada 25 años, hombre, esto sería lo ideal, pero tendríamos que revisitar cada 25 años esto a los autores clásicos. Es lo mismo que cuando me dicen, no, pero ¿cómo se te ocurre publicar a Shakespeare si está ya traducido por grandes traductores? Digo, pero da igual, yo creo que un gran autor, cuantos más traducciones, si son buenas, claro, haya en el mercado a disposición de los lectores, mejor. Eso dice bastante del índice de cultura de una cultura, valga la redundancia. Y Manuel, y cuando empezaron ustedes a traducir, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué tipo de traductores te encontraste a mano en España? ¿Cuál era el material en ese momento? Bueno, la verdad es que los traductores, digamos que tenían nuestro juicio, nosotros éramos claro, muy jóvenes y éramos muy radicales. Debo decirlo también que pecábamos un poco de soberbios, ¿no? Pero la mayoría de los traductores eran traductores, y con ello no quiero descalificar globalmente, pero la mayoría eran traductores catalanes. Y quieran o no, los traductores catalanes no manejan nuestra lengua con la soltura necesaria. Y ahí lo tenemos, es decir, Fernando Vallejo, compatriota de Darío, hace dos o tres años en la Feria de Guadalajara hizo una conferencia sobre el desbarajuste que había supuesto la centralidad de la edición en español de Cataluña, que sabéis que es uno de los centros, vamos, Cataluña no, hay que hablar con propiedad. Barcelona y Madrid son los dos centros tradicionales de la edición en español, estaban
traduciendo, y la mayoría eran, yo ahora mismo acabo de hacer la comprobación con una traducción de Jordi Petit, que era aparte un traductor muy afamado en aquel momento, de Corantotti Gambini, que es un autor que me interesa, y casualmente me encontré en la casa de Darío, en Bogotá, una traducción de 6 barras de este señor, y dije, oye, voy a ver cómo es, porque si realmente es una traducción que merece la pena, pues igual, ¿por qué no desempolvar también de vez en cuando alguna traducción si verdaderamente está comprobado que es buena? Y me pareció pedestre. O sea, se le he devuelto el libro a Darío, dice, no, que quédatelo. Digo, no, si es que no me hace falta. ¿Por qué? Porque es una cosa, comprendes, que verdaderamente, y además, claro, ¿qué le ocurría a este señor? Que aparte, y lo leí, yo no tenía la experiencia previa, pero ¿qué le ocurría a este señor? Que lo que estaba era traduciendo del catalán al español. Y, aparte por acto reflejo condicionado. Es decir, no se le puede tampoco culpar. Perdón. Les pido que si va a ser un diálogo ya esperen a recibir el micrófono porque si no falta una parte. Sí. No, pero hablamos de eso. No, y en fin, no quiero tampoco porque Barcelona ha dado también estupendos traductores, ojo, estupendos, y no podemos tampoco enmendarles la plana a la mayor. No, claro. Pero lo que es indiscutible es que ha hecho, bueno, y de hecho el tema de la exposición de Fernando Vallejo era precisamente los grandes disparates que habían surgido de ese, digamos, componente, de ese entente. Y eso es evidente. Y después, por ejemplo, nosotros lo que recurrimos, bueno, nosotros teníamos uno de nuestros colaboradores, que es, aparte, ha tenido una trayectoria de traductor muy buena, es uno de los traductores que hoy están más cotizados y más disputados incluso por mis colegas, pues bueno, lo teníamos en la propia casa. Pero nos era difícil, porque, por ejemplo, yo desde el principio ya quise, en la colección de poesía que se inauguró en el año, nosotros el primer libro lo pusimos en circulación en septiembre del 76, la colección de poesía yo creo que se inauguró en el 78-79, no sabría precisar el año, pero ya quería publicar, por ejemplo, algún autor, por ejemplo, alemán, clásico alemán. Yo me acuerdo, uno de los autores, los poetas, yo soy más de formación, o sea, soy de formación alemana, pero yo me he vinculado más a la cultura austriaca que a la propiamente alemana, aparte por una cuestión también familiar. Y yo quería publicar a Hofmannsthal, a Hugo von Hofmannsthal, y yo no daba con el traductor. Y mira que llamé a puertas con pedir y tal, y a mí incluso yo pedía, alguna gente incluso se ofendía, porque cuando pedías una muestra de traducción, que es lo normal, que es lo preceptivo, ¿no? O sea, cuando a ti alguien se te dirige, es lo mismo que cuando nosotros, por ejemplo, siempre hemos atendido a cualquier traductor que se nos haya dirigido, ofreciéndonos, pero le hemos pedido pues alguna muestra, si no tenían nada publicado, para cuantificarlo y valorarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí fue muy difícil. De hecho, fíjate, Hofmannsthal, que ya en el 79, como te decía, era cuando teníamos intención de publicarlo, no lo edité hasta el año 2003, ¿no? O sea, estuve esperando un traductor durante todo este tiempo. Porque además, yo soy de la opinión que para editar, y para editar bien, hay que saber esperar. Eso es una cosa, eso para mí es una ley. Hay que saber esperar, y además hay que saber esperar porque creo que nada verdaderamente importante en la vida requiere urgencia. Y si aquí estamos con urgencias, mejor dediquémonos a otra cosa. Es lo mismo que cuando dices, ahora por desgracia nos ponen cada vez plazos menores, ¿no? Empezamos porque los prescriben mucho antes los contratos y tal. Pero yo creo que todos estos son proyectos de largo aliento. La propia naturaleza de la literatura, señores, es lenta. Entonces, ¿cómo vamos a desnaturalizar eso? Bueno, viniendo de fuera de la literatura y opinando sobre cosas que no se saben. Por ejemplo, o siendo puramente mercachifles. Porque lo que no importa es lo que tú estás entregando al otro, tú estás haciendo acción del otro, sino simplemente sacarle a eso un beneficio en el plazo menor de tiempo. Claro. Entonces yo creo que ahí está clarísimo. Es decir, en el mundo de la edición en español, acá y en la otra orilla, es lo mismo, hay una divisoria, por maniqueo que resulte decirlo, entre editores, lo que yo defino como editores literarios,
o por ejemplo Jorge Herralde, un insigne colega mío, dice que son los independientes. Yo siempre y aparte incluso al propio Jorge se lo he reído, digo, pero ¿cómo va independientes si nosotros somos los más dependientes de todos? Los independientes son los industriales, que no necesitan un banco. Nosotros somos los que necesitamos siempre un banco, comprendes, pues que podamos gestionar esto, el papel, etcétera, etcétera. Los otros son los que son los verdaderamente independientes, hombre, bromeándolo, ¿no? Pero lo que es indiscutible que existe una divisoria entre la edición literaria y la edición industrial. No quiero decir que no nos complementemos, pero desde luego son dos naturalezas totalmente distintas de entender la cultura. En un determinado momento vos empezaste a incorporar a... Oye, perdonad, pero es que tengo una sed. No, por favor. Es que los aviones te dejan reseco. Llevo todo el día bebiendo. Y ayer también. No, lo que te decía es, en algún momento vos empezaste a incorporar en la editorial traducciones que no eran solamente españolas, sino también americanas. Gracias. ¿A qué se debió? ¿Por qué? Bueno, yo no. Se debió claramente, mira, los editores españoles hemos siempre mirado a América como un cliente potencial, pero no como un interlocutor. Esa es mi visión. Es decir, un interlocutor, es decir, yo lo que a mí me ha parecido verdaderamente injusto es que el español de 40 millones de peninsulares se quisiera imponer a una sociedad muchísimo más vasta, muchísimo más rica, en la que además confluían o convivían o conviven una serie de españoles tan vivos y tan ricos como el que estábamos usando en la península ibérica. Esa es una razón. Después, si yo quiero vender un libro en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago de Chile, en México o en Guanajuato o en Medellín, tendrán también que oír su español, no solo el nuestro. Esto así, grosso modo. Y eso fue lo que nos hizo desde el principio contar con traductores de otros países, países latinoamericanos. Además, debo decir otra cosa, que es que en este continente hay excelentes traductores. O sea, lo que no encontramos muchas veces en España, nosotros al menos lo encontramos aquí. Y de hecho, sabéis que en pretextos hay traductores argentinos, hay traductores colombianos, hay traductores guatemalteco, hay traductores chilenos, hay, en fin, peruano, varios peruanos. Y también porque hemos querido, es que yo no, porque no os quería aburrir, pero aquí hay como una especie, cuando se celebró el 75 aniversario del Fondo Cultura Económica, yo leí una suerte de manifiesto precisamente sobre el Babel del español, que os puedo garantizar, yo tenía, bueno, era un congreso internacional, estaba la florinata de la edición y delante tenía sentados a mis colegas españoles, todos amigos, y yo recuerdo que cuando terminé la lectura de este pequeño manifiesto, los únicos que no aplaudieron fueron los españoles. Y me quedé muy sorprendido, pero a la vez dije, esta es mi victoria. Y, en fin, lo había traído también, pero no viene al caso, ¿no? Son 2 folios y medio, pero para leeros, porque ahí yo creo que está quinta esenciada cuál ha sido nuestra postura respecto al español, a los distintos españoles. Ahora, justamente, digamos, llama la atención, vos recién lo mencionabas a Herralde, las traducciones que publica Anagrama, que son básicamente, yo diría, casi el centro de la editorial de Herralde, están siendo cada vez más rechazadas en América. Lo sé. Justamente porque no digo porque no incluyen traductores latinoamericanos, sino básicamente porque los traductores no tienen ningún tipo de normativa que los haga conscientes de que lo que están traduciendo se va a leer más allá de España. Si uno se pone a pensar que España es el tercer país en términos de hablantes de castellano, el cuarto es Argentina, primero está México, después está Colombia, y si uno se pone a pensar cuáles son los centros a los cuales llegan esos libros y los volúmenes que se venden en uno y otro lugar,
tendría que haber algún tipo de normativa, no digo que enfatizara las marcas, pero que sí por lo menos planteara que esos libros van más allá de la frontera. Yo siempre cito el ejemplo de un día me tocó reseñar para una revista Plegarias atendidas de Truman Capote, y cuando llegó una parte donde dice que el personaje, mientras ponía una conferencia, se magreaba la pilila, yo tiré el libro y no lo seguí leyendo. Evidentemente. Porque era un galimatías. Entonces, a ver quién entendía. Claro, a ver quién entendía. Bueno, entonces, esa actitud de parte de Pretextos ya marca una diferencia respecto de muchas de las editoriales españolas oficiales o independientes o como se quieran llamar. Pero el otro dato que a mí me resulta interesante y sobre el cual me gustaría charlar un poquito es que para mucha gente la prosodia del castellano de España y la prosodia del castellano de América ha empezado insensiblemente a separarse, y cosas que suenan bien en un lado no suenan bien en el otro, no porque estén mal, sino porque la lengua fue evolucionando en direcciones distintas. Frente a ese tipo de problema, entonces, ¿qué es lo que se te ocurre? ¿Cuál es la reacción que tiene un editor? Hombre, la reacción frente a esa bifurcación, por ejemplo, nosotros somos bastante esponja, y en el sentido nietzscheano. Y a nosotros, la verdad, queremos, o sea, nosotros nuestra labor la planteamos como una labor poliédrica en todos los sentidos. Es lo mismo, por ejemplo, cuando concebimos la colección de poesía. La colección de poesía, en el contexto temporal en el que nace, es de las pocas colecciones en español, de poesía española, que se publican en mi país, que no es de tendencia. Es una cosa que desde el principio teníamos totalmente proscrito. Dijimos, nosotros no podemos, es decir, pertenecemos a una sociedad plural en la que hay infinidad de estéticas, riquísimas, y en la responsabilidad del editor es aplicar el criterio de excelencia hacia lo mejor de cada una de esas familias, digamos, estéticas. Y ahí es donde se dirimirá si somos capaces de hacer una buena labor o no. Yo creo que, y perdona que lo lleve por ahí, pero yo creo que, por ejemplo, y ahí se nos ha reconocido hasta tal punto que se nos ha otorgado hasta lo que es nuestro pequeño, salvando las distancias, pequeño Nobel de la edición, que es el premio de la FIL de Guadalajara, que sabéis que eso se otorga de base, es un jurado internacional importante el que te distingue. Y yo recuerdo que una de las cosas que me resultó a mí más emocionante es que ellos hacían la distinción, claro, entre lo americano. Es decir, que había sido una editorial ecuménica, como tú habías dicho, y que habíamos logrado que los colombianos, que son primos hermanos, o por no decir hermanos, de los venezolanos, encontraran un lugar común, una casa común, para sus libros, poetas colombianos, poetas argentinos, poetas venezolanos, poetas tal, y que se vieran y que se contemplaran, comprendes, más distendidamente. Y eso ha sido, bueno, en fin, yo creo que ha sido la gran consecución, uno de los grandes triunfos de nuestra editorial, que conseguimos no solo aunar ese coro de voces que venían de distintas partes de América, sino que además se contemplaran con cierta simpatía, en el sentido griego de la palabra, esos autores, ¿no? Y además que todo ese, digamos, toda esa polifonía sonará bien. Es decir, que no se encontrase nadie a un autor, hombre, siempre te puede gustar más uno que otro, claro, dentro de la tendencia incluso que te guste más, pero que no hubiera nada que disonara. Y yo creo honradamente, y en fin, aunque modestia aparte, totalmente aparte, que nosotros lo hemos conseguido. Y por eso yo creo que la colección de poesía es una de las colecciones más respetadas que hay ahora en el ámbito de la lengua. La nuestra en concreto, aparte, no son las más respetadas, sino las más disputadas. Es decir, nosotros estamos recibiendo cantidad de ofertas para publicar en las distintas colecciones poéticas de Pretextos. Un poco tú trasladas eso también a la traducción. Es decir, en esos caminos que se bifurcan, nosotros lo que no hemos querido es perder, digamos, la orientación de ninguno de los dos caminos. Y queríamos que esos dos caminos también, si son dos, que son varios además,
estuvieran reflejados completos en nuestro catálogo y estuvieran también conviviendo ahí. Claro. Y, por ejemplo, hay muchas veces que se plantea, no, es que, bueno, hay un vicio de la crítica, bueno, de lo que queda de la crítica literaria en mi país, porque es una vergüenza, y lo digo aquí, lo digo allá y acullá, ¿comprendes? Y eso me granjea muchos enemigos, os lo digo también, pero lo digo porque lo siento y aparte eso es demostrable. Es decir, yo, por ejemplo, cuando doy una conferencia a un auditorio joven, les pregunto, ¿cuántos de ustedes leen los suplementos culturales, literarios de los periódicos nacionales? No lo lee nadie, absolutamente nadie. Es que no levanta la mano nadie. Yo tengo varios cursos en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde estoy invitado a dar una clase extraordinaria todos los años, y es gente joven, aparte gente que quieren ser editores. Y algunos de ellos son escritores. Nadie sigue los suplementos culturales. Darío decía también que había reparado una cosa en la Feria del Libro, que yo eso también lo he remachado y coincidía totalmente en él, que, por ejemplo, cuando él venía a la Feria del Libro y pasaba un rato con nosotros en la caseta, había gente que venía con su recorte de prensa hace unos años solicitando ese libro que había visto recensionado. Hoy no viene nadie con un recorte. ¿Pero por qué? Porque es que han espantado a la gente. Al lector honesto lo han espantado. Es decir, los suplementos literarios hoy son voceros de las distintas empresas que están detrás de ellos y que se dejen de zarandajas, porque es una cosa que se demuestra ampliamente. Bueno, el despido de Ignacio Echeverría por ejemplo, del Familia fue... Por ejemplo, ahí tienes, pero después no hay despidos, pero también hay amordazamientos. Es decir, como ves, como hay determinadas personas que se van... Por ejemplo, tienes el caso evidentísimo de un crítico de formación inglesa también, que es como José María Gelbenzu en El País, que eran unos pocos prescriptores de confianza que había. José María Gelbenzu cada vez colabora menos en El País. No sé, vosotros no sé si... Bueno, en fin, yo, formación profesional, yo tengo que estudiármelos, verlos, ver qué variaciones hay, ¿comprendes? Y eso es clarísimo. O sea, que ya no solo despido, sino que es que a ti te pueden relegar, ¿entiendes? Y decirte, no, usted se tiene que callar y usted lo que tiene que decir es esto que es bueno. Y, por ejemplo, hay cosas que llaman la atención. Mira, yo llevo 3 ediciones de un libro que acabamos de editar un poquito antes de la Feria de Madrid, que concluyó hace escasamente unas semanas. Llevamos 3 ediciones y no ha tenido ni una sola reseña ese libro. Un libro excelente que se llama El olvido de sí, de Pablo Dors, que está basado en la biografía de Charles de Foucault, y un libro apasionante, y no ha tenido... el pobre Pablo decía, bueno, yo he tenido... mi victoria es pírrica, pero es maravillosa. He perdido la crítica, pero he ganado lectores. Tengo 3 preguntas de naturaleza más técnica antes de abrir el juego y pasar la voz al público. La primera de todas ellas tiene que ver justamente con ese sistema que existe hoy en día de compra de derechos que plantea que los derechos sean para toda la lengua, con lo cual un libro queda sujeto a una única editorial y con lo cual un autor queda sujeto a vender una vez solamente sus derechos cuando podría venderlos en varias oportunidades. En el caso concreto de la traducción, plantearía también la posibilidad de que hubiera traducciones a la medida de la lengua de los distintos países. ¿Qué opinas de eso? Hombre, que eso sería perfecto si tuviéramos una comunidad lectora amplia, que no la tenemos. Sería perfecto. Pero fíjate, nosotros para que nos cuadren a nosotros los números, si nosotros tenemos que hacer dación de, digamos, territorios de nuestra lengua, nosotros no podríamos amortizar una edición. Y me temo mucho que un editor argentino no podría hacerlo, ni un editor colombiano, ni un editor mexicano. Yo creo que ese sería un error garrafal. Y no lo digo, comprendes, por abusar, comprendes, por ser nosotros también, comprendes, una especie como de
que eso es otra cosa también, que se tiene que acabar. Los españoles hemos actuado con una especie de suerte de nuevo riquismo europeísta, y a América la hemos visto más, incluso desde el punto de vista cultural, hemos ejercido como cierto, y que me perdonen mis compatriotas, pero es evidente, cierto colonialismo cultural. Pero yo creo que, dada la pobreza numérica de lectores en nuestra lengua, esto sería, ojalá, yo te digo con franqueza, ojalá en España y en Argentina hubieran suficientes lectores para poder amortizar y poder pagar una traducción digna y poder pagar unos royalties dignos a los autores, pudiéramos alcanzar eso, ¿no? A mí me encantaría. Yo si, por ejemplo, hubiera... Hombre, me daría pena, ¿no?, perder un territorio para el diálogo también, como serían los países o las repúblicas americanas, ¿no? Pero sería precioso, como ves, que hubiera una comunidad de 25.000 lectores literarios en cada una de nuestras naciones, pero por desgracia eso no es así. Para vender una edición de 1.500 ejemplares no las vemos y deseamos. Y estamos hablando del ámbito de la lengua, estamos hablando de una comunidad de 500 millones casi, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de los distintos valores que tienen los libros en uno y otro lugar del mundo, ¿qué solución encontraste vos a eso? Lo digo porque, por ejemplo... ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, un libro publicado en tal país, cuando pasa a otro, aumenta su precio en la mayor parte de las veces. Pero también no solamente aumenta su precio, sino que muchas veces, en función de lo que gana la gente, se vuelven completamente inaccesibles. Sí, totalmente. Esto es porque los distribuidores, en más de una oportunidad, recargan... Hombre, yo no querría sobrecargar las responsabilidades en los distribuidores. Para mí me parece, si nosotros estamos haciendo ahora un 60% de descuento del PVP, es decir, precio de venta al público, de un libro, creo que tiene un margen suficiente de beneficio. Después ellos siempre aducen que hay que pagar una serie de aranceles. Yo ahí no entro porque no sé, no puedo opinar de lo que no sé. Pero claro, después cuando tú ves tu propio libro aquí a unos precios astronómicos y por comparación a la capacidad adquisitiva de los nacionales y tal, pues verdaderamente se te erizan los pelos. Yo he intentado, ya lo he hecho con cierto éxito en Colombia, publicar in situ. He fracasado en Argentina, os lo digo con toda franqueza, porque no se pudo llevar a buen fin, pero también quería verles precisamente para estar más cerca de esos lectores nuestros, que a mí me consta que les cuesta muchísimo llegar a los libros, porque existe una censura económica de acceso. Ahora, yo francamente, yo hablo esto mucho con los distribuidores, y ya llevo varios distribuidores en este país, por ejemplo, y todos te dicen que no, que es imposible. Yo no sé, por ejemplo, nosotros hemos llegado a hacer libros en Perú. Nosotros publicamos a un gran poeta, se llamaba José Watanabe, que era un gran amigo de la editorial. Nosotros hicimos una edición, digamos, política. Nosotros hicimos una edición en Perú con las mismas características físicas que nuestros libros, es decir, sin cicatear absolutamente nada, para que se vendiera a un precio político. Y no ganamos ni un solo centavo. Es más, tuvimos de pérdidas la parte de derechos que pagamos a los herederos de José. Pero el libro circuló, y digo, y además no os lo estoy diciendo como, fijaos qué virtuosos somos, también era un modo de estar en las librerías en Perú, ojo, porque a la vez que nosotros estamos haciendo esta, digamos, oferta generosa a uno de sus grandes poetas, ese gran poeta nos estaba ayudando también para que entraran otros libros. Eso es indiscutible. Es verdad que nosotros no lo planteamos con esa finalidad, no, claro. Porque nosotros lo que nos interesaba es que los muchachos y muchachas jóvenes peruanos que no habían podido leer, José había publicado en alguna editorial como Peisa y tal allí, pero muchos de sus libros eran accesibles, que llegaran a ese público. Y es una cosa que nos han agradecido y que aparte nos ha reportado muchos beneficios también.
O sea que yo creo que si uno sabe establecer ese doble juego, después también le revierte beneficiosamente las cosas, ¿no? La última pregunta que te hago, y pasamos al público, tiene que ver con qué te clavaste. Vale decir, ¿dónde te fue mal y pensaste que te iba a ir bien? ¿Y dónde te equivocaste? Si es que se considera una equivocación publicar un libro que a uno le guste y que después no se venda. Para mí no. Bueno, en el viceversa quizá esté la cuestión, incluso la respuesta. No, pero mira, yo, en fin, y eso también lo digo a un riesgo de que se me considere un soberbio, yo todo lo que he publicado ha sido cosas, hombre, unas me han gustado más que otras, pero han sido cosas que yo he amado previamente. Y a mí muchas veces mis alumnos me preguntan, ¿y qué es lo que publicas? Yo digo, aquello que no logro olvidar. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido, desgraciadamente hace como 5 o 6 años, tuvimos por primera vez que convertir parte del almacén en pasta de papel. Yo me tuve que ir, ¿verdad? Yo me fui de la ciudad durante esos días porque no podía ni siquiera soportar la visión física del traslado, comprendes, de esos libros, que además a mí me parecían libros preciosos. Antes de que se destruyeran esos libros, yo pergeñé una estrategia de salida. Mandamos ofertas a bibliotecas, a colegios, institutos, universidades, prisiones, que nosotros hacíamos donación de los libros graciosamente, si los querían, que lo único que pedíamos a cambio es que se pagaran los portes, porque nosotros si teníamos además que pagar el flete y tal, pues para nosotros era doble ruina, ¿no? Nos contestaron 3. De 3 puntos distintos, comprendes, de la península ibérica. 3. Eso os dice también cuál es la desidia, comprendes, ambiente, ¿no? Y esos libros, por ejemplo, siempre nos quedamos con un pequeño fondo, pero claro, son libros muy buenos y además, por ejemplo, ahora, curiosamente, ¿cuántos años? Hace como ya 6 o 7 años que fue, ahora hay algunos de ellos, comprendes, que ya no quedan y los reclaman y los reclaman y los reclaman. Pero claro, yo lo que no puedo estar, es decir, la empresa no puede estar comprando almacenes